Digamos que existan bloqueos en todos los aeropuertos. Si el gobierno no reabre las paritarias, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado. Se van a arrepentir de esta conducta miserable de ponerle techo a las negociaciones salariales. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Deportes. River Plate le ganó 1-0 a Carabobo, logró su primera victoria en la Sudamericana y sigue invicto en la era Coudet. Sebastián Driussi le dio la victoria al Millonario, que se subió a la cima del Grupo H en el certamen continental. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Te recordamos que tenés que vacunar a tus hijos para protegerlos de enfermedades. Podés hacerlo en hospitales y centros de salud. Las vacunas del calendario nacional son gratuitas y se dan sin orden médica ni turno. Encontrá el vacunatorio más cercano en buenosaires.gov.ar/vacunatorios. Buenos Aires Ciudad. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. El presente del otoño 26 está acá. En Facebook, YouTube y en Instagram, búscanos como AM1010 Onda Latina. El otoño 26 suena directo acá. Onda Latina, AM1010. Otoño 26. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. La ONG Proyecto Gran Simio presenta Wenyun Mapu Meu, Volver a la Tierra, un programa especial para radio y televisión donde la palabra, la música y el silencio se convierte en puente. Un encuentro íntimo que conecta la naturaleza con el ser humano, la música con la emoción y el espíritu con la memoria ancestral. A través de sonidos, reflexiones, miradas conscientes, el programa invita a detener el tiempo y a recordar que no estamos separados del mundo vivo, sino que somos parte de él. Wenyun Mapu Meu, Volver a la Tierra, nos guía por un viaje sensorial y profundo, donde la música no solo se escucha, sino que se siente, donde la naturaleza deja ser paisaje para volver a ser maestra, origen y hogar. Un espacio para reconectar con lo esencial, para escuchar con el corazón y comprender que el respeto por la vida, humana y no humana, es también un acto espiritual. Un abrazo muy fuerte. Soy el Indio Coria y les propongo un programa pluricultural e interreligioso. Un círculo donde cada creencia suma, donde cada palabra vibra, donde la conciencia se expande. Soy el Indio Coria, camino entre el cielo y la tierra, llevando la memoria de mis ancestros. Escucho lo que el viento susurra y lo que el fuego revela. Wenyun Mapu Meu es un portal, un regreso sagrado al origen, un espacio donde la sabiduría ancestral vuelve a encenderse. Soy el Indio Coria. Wenyun Mapu Meu, volver a la tierra, es raíz, es despertar, es magia antigua caminando en el presente. Wenyun Mapu Meu es eso, donde tu corazón siente el llamado en el tiempo. Volver a la tierra, volver a la esencia. Todos los miércoles, desde las 0:30 horas hasta la 1:30 por Argentinísima Satelital, Wenyun Mapu Meu, Volver a la Tierra,
con Enrique el Indio Coria. Entrevistas, mitos y leyendas. No te lo podés perder. Un programa pluricultural e interreligioso. Doctora Coria Yasmín, General Pico La Pampa. Doctora Penayo Amaya Antonella, Concordia Entre Ríos. Los servicios que ofrecemos son jubilaciones, pensiones, divorcio, familia, contratos, sucesiones, accidentes de tránsito y derecho laboral. También nos ocupamos de derecho penal. No dudes en contactarnos. Abogadas CIPA. Buenos días, buenas noches. Argentina, América y el mundo, ¿eh? Bueno, no voy a estar en el piso hoy. Ahí en Sarmiento 1586, sexto piso, donde están los estudios centrales de América. Digo América porque se ve en toda América este programa, pero es AM 1010 Onda Latina. Ya vamos por la 9ª temporada y hemos comenzado nuestros viajes casi permanentes para todo el país. En este caso estoy en la provincia de Entre Ríos, en la Mesopotamia, en una ciudad, en una localidad que se llama Rosario del Tala. Y Rosario del Tala tiene, el nombre lo dice, ¿no? Porque Rosario no pega, pero sí pega en la cultura general. Porque Rosario es por el tema de la Virgen del Rosario. Estamos muy cerca de la gran urbe santafesina. Y claro, cuando no, el poder de la cruz. Ahí está. ¿La quieren ver? Ahí está. El poder de la cruz. Acá están los camiones del ejército, porque hay una emergencia que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Emergencia climática, mucha agua. Es una zona de río, estamos en Entre Ríos. Y bueno, hay prevención, los camiones están para cualquier emergencia que pueda haber, ¿no? Por eso están en la municipalidad, lugar que distribuye todo lo que sean necesidades, por lo menos en ese sentido por ahora es lo que veo y lo que me dijeron. Bueno, estamos en una tierra de cantores. He estado en el domicilio de un cantor popular hace poquito. Pocas horas. Y es tierra de poetas y de cantores. Es tierra de poetas y de cantores. Tierras que podrían ser mezcladas. Estuve en el museo, a lo mejor le mando una foto y por ahí Fabricio puede distribuirla. En el museo que refleja la cultura, ¿no?, entrerriana. Hay un homenaje a Artigas, aunque dicen que Artigas no tiene nada que ver, pero en las grandes ciudades por acá anduvo Artigas. Y le puso un nombre a algunas calles, a algunos sitios, a algunos lugares. Artigas. Tierra de Pancho Ramírez, tierra de Justo José de Urquiza. Hoy vamos a tener un programa típico, digo, porque se va a sumar Víctor Valga Filgueira, un yagán, que está haciendo un trabajo, bueno, nos va a contar en su microprograma, Mi Sangre Yagán, que es un libro en realidad. ¿No sabían ustedes que existen las sangres Yagán? Bueno, Víctor Valga Filgueira nos ha contado ya en realidad, nos ha relatado por qué. Porque en Osovía o Ushuaia hay 4 etnias sureñas del hielo, digamos.
Y no son de un día, son de varios días. Y hay un perrito acá, miren, que está visitándome y me quería llevar la gorrita. Estas cosas pasan, estas cosas pasan. Mi sangre Yagán, Víctor Vargas Figueira, por un lado. Nuestro referente en Europa, y a la vez presenta el programa, presentan los dos programas de radio y de televisión. El de radio es este, que se repite el domingo a las 12 del mediodía, por esta misma frecuencia, am1010 ondalatina.com. Y el de televisión va todos los días miércoles por Argentinísima Satelital. Todos los días miércoles, se repite los días jueves a la 1:30 de la madrugada. Y el de los miércoles es a las 0:30 de la madrugada. ¿Qué más le quiero contar? Víctor Vargas Figueira, Pedro Pozas Terrado, director ejecutivo de la Fundación Gran Simio, de allá de Madrid, España. Y tenemos al máster, también acá, gran escritor, colaborador de hace mucho tiempo, de Wenyun Mapumé, Volver a la Tierra, que se llama justamente Marcelo Balco. Libros varios. Todos de alguna forma son muy ilustrativos y reflejan la situación de los pueblos primigenios, todos, en sus trampas de la historia. Marcelo Balco. Y también algunos invitados que puedan salir, no creo, por la aplicación tampoco, yo muy buena señal no tengo, pero esto es justamente esta hermosa localidad, ciudad en realidad, de la provincia de Entre Ríos, Rosario del Tala. Planta curativa. El tala es una planta curativa, no solamente para la leña, también es para problemas vías respiratorias sobre todo. Se pueden tomar de sus hojas, se pueden comer sus frutos, el tala. Y rosario por la Virgen mezclada, el firme, ahí está la celeste y blanca, miren, flameando, allá arriba la ven, perfectamente se ve de acá. Bueno, y yo soy el Indio Coria, que presenté a todos, no sé si falta algo. Música, hay una música que me ha mandado Víctor de Facundo Armas, un eximio músico y concertista, cantante, cantautor. También tenemos al amigo Montero, creo no equivocarme porque no tengo nada escrito, que me manda Pedro de España, que es un tema dedicado a los simios. A los simios, a los homínidos no humanos. Van a ver algunas imágenes, pero también de su columna, digo, pero también van a reflejar la música relacionada a un grande de los homínidos no humanos, nuestros hermanos, los simios. ¿Qué más? Va a haber la música de Carlos Nahuel, músico mapuche, dedicado a Wenyun Mapumé, Volver a la Tierra. Bueno, ya está con esto. ¿Cuánto quiero hablar? No voy a tener casi lugar. Vamos, Wenyun Mapumé, Volver a la Tierra, para Argentina, América y el mundo, a través de la pantalla de la frecuencia de AM1010 Onda Latina. Y bueno, los dejo con todos nuestros columnistas. Desde el confín del mundo o el principio tal vez, canto de este pueblo que busca crecer, trashumantes de
tierra grande, milenaria, hoy tus hijos te acompañan, donde el fuego del ancestro sigue vivo en nuestro cuero. Herederos de esta tierra, somos los hijos del viento, nueva es la generación. Somos dueños de esta historia, los obreros de memoria, sangre, fuego y rendición. Karukinka, Karukinka, Karukinka. Karukinka es mi tierra, mi voz, mi manera de sentir. Blanca tierra del fuego, sueños de ambición y tristeza. Hoy estamos acá, somos herederos de la tierra, los hijos del viento. Viento que emergió del mar, viento que estuvo en sus vidas. Selnam Shagan, Alakaluf y Haush. El cielo se tiñe de rojo y todavía se escucha el llanto del monte. Solo el Lengal sabe de tu pasado. Karukinka, hoy tus hijos te acompañan. Todavía se escucha el último fusil. El gran genocidio comenzó a partir. Tantas pestes les dejaron avances del invasor. Qué tristeza, no hay consuelo. Te invadieron, te vendieron. Voy buscando la esperanza en la vida de mi pueblo. Herederos de esta tierra, somos los hijos del viento. Nueva es la generación. Fuego y rendición. Herederos de esta tierra, somos los hijos del viento, nueva es la generación. Somos dueños de esta historia, los obreros de memoria, sangre, fuego y rendición. Karukinka. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Víctor Vargas Filgueira, estoy hablando desde aquí, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, pertenezco al pueblo Yagán y en esta ocasión queríamos presentar el programa de nuestro querido amigo Enrique Coria, Weñumé Pumau, y dejarle algunas novedades que se vienen próximamente, como la publicación de mi segundo libro, Un legado Yagán, que va a realizarse en la editora Remitente Patagonia, y también presentar un tema musical de nuestra tierra, de un amigo muy querido que se llama Facundo Armas, y el tema se llama
herederos de la Tierra. Todos los miércoles, desde las 0:30 horas hasta la 1:30 por Argentinísima Satelital, Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, con Enrique el Indio Coria. Entrevistas, mitos y leyendas. No te lo podés perder. Un programa pluricultural e interreligioso. Doctora Coria Yasmín, General Pico La Pampa. Doctora Penayo Amaya Antonella, Concordia Entre Ríos. Los servicios que ofrecemos son jubilaciones, pensiones, divorcio, familia, contratos, sucesiones, accidentes de tránsito y derecho laboral. También nos ocupamos de derecho penal. No dudes en contactarnos. Abogadas CIPA. Estimadas amigas y amigos, hoy en Reflexiones de un Simio con Enrique Indio Coria y Jorge Cortiñas para Radio y Televisión, vamos a hablar sobre algo que ha ocurrido, sobre la Luna, el espejo de nuestras contradicciones. Hace más de 50 años el ser humano llegó a la Luna. Aquello fue presentado como uno de los mayores logros de la humanidad. Vimos imágenes, escuchamos palabras que quedaron grabadas en la historia y creímos que era solo el principio de algo mucho más grande. Pero el tiempo pasó y todo se detuvo. Y hoy, cuando escuchamos hablar de nuevas misiones como Artemis II, surgen preguntas que muchos ciudadanos se hacen, aunque pocos se atreven a expresar en voz alta. ¿Cómo es posible que hace más de medio siglo fuéramos capaces de aterrizar en la Luna, caminar sobre su superficie, recoger muestras y hoy, con una tecnología infinitamente superior, volvamos simplemente a rodearla sin descender? ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué cambió? ¿Por qué se detuvieron las misiones Apolo de forma tan repentina? Oficialmente se nos habla de costes, de prioridades políticas, de falta de interés, y puede que sea cierto, pero también es cierto que no se ha explicado todo con claridad que la sociedad merece. Porque cuando algo no se explica, la duda crece, y cuando la duda crece, nacen las preguntas. El Artemis II no ha aterrizado en la Luna, solo ha dado una vuelta alrededor de ella a miles de kilómetros, como si estuviéramos volviendo a aprender a caminar por un camino que ya recorrimos. Se nos dice que es una misión de prueba, que la seguridad es lo primero y que ahora el objetivo es preparar una presencia más estable en el futuro. Y tiene sentido, pero también nos obliga a reflexionar. Porque el ser humano no ha dejado de avanzar en tecnología. Hemos desarrollado inteligencia artificial, hemos explorado Marte con robots, hemos conectado el mundo en tiempo real y sin embargo, algo tan aparentemente logrado como pisar la Luna vuelve a plantearse como un reto. No es una contradicción, es una señal de que quizás antes corríamos demasiado rápido, impulsados por intereses políticos, por una carrera entre potencias, para demostrar quién era más fuerte. Y hoy, en cambio, el desafío, el distinto, ya no se trata de llegar primero, se trata de quedarse, de construir, de entender. Pero hay algo que no podemos ignorar. Mientras miramos hacia la Luna, nuestro propio planeta se desangra lentamente. Los glaciares desaparecen. El agua se convierte en un recurso en disputa, los pueblos indígenas son ignorados, la biodiversidad se extingue en silencio y entonces surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Tiene sentido conquistar otros mundos cuando no sabemos cuidar el nuestro? Hemos aprendido a llegar muy lejos, pero no hemos aprendido a cuidar lo que tenemos cerca. Hemos desarrollado herramientas extraordinarias, pero no hemos desarrollado la misma profundidad de nuestra conciencia. Hemos conquistado el espacio, pero seguimos siendo incapaces de convivir en equilibrio con nuestro propio hogar. Quizá el verdadero problema no está en la Luna, sino en la Tierra. Quizá no se trate de lo que ocurrió hace 50 años, ni de lo que estamos haciendo ahora en el espacio, sino de lo que estamos dejando de hacer aquí abajo. Porque podemos llegar a la Luna, a Marte o más allá, pero si olvidamos el respeto por la vida,
por la naturaleza y por nosotros mismos, no habremos avanzado, solo nos habremos desplazado. Y tal vez, solo tal vez, el mayor salto de la humanidad no sea tecnológico, sino moral. Escuchar más, comprender más, respetar más, porque no se trata de conquistar el universo, sino de merecerlo. Es incomprensible poder aceptar que cuando la Tierra pide auxilio, seguimos mirando a la Luna como si allí estuviera la respuesta. Y en este mismo contexto, el dicho popular que dice, mientras el sabio señala a la Luna, el tonto mira al dedo, lo podríamos cambiar por, cuando el sabio señala a la Tierra, el necio sigue mirando a la Luna. Porque mientras miramos hacia la Luna, la Tierra, nuestro hogar, sigue enfrentando problemas urgentes: hambre, agua, clima, desigualdad, asesinatos a líderes indígenas, genocidio. ¿Estamos preparados para conquistar otros mundos cuando aún no sabemos cuidar el nuestro? Un abrazo muy fuerte, amigas y amigos.
Todos los miércoles, desde las 0:30 horas hasta la 1:30 por Argentinísima Satelital, Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, con Enrique el Indio Coria. Entrevistas, mitos y leyendas. No te lo podés perder. Un programa pluricultural e interreligioso. Doctora Coria Yasmín, General Pico La Pampa. Doctora Penayo Amaya Antonella, Concordia Entre Ríos. Los servicios que ofrecemos son jubilaciones, pensiones, divorcio, familia, contratos, sucesiones, accidentes de tránsito y derecho laboral. También nos ocupamos de derecho penal. No dudes en contactarnos. Abogadas CIPA. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar,
libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en las trampas de la historia, este micro que tengo en el programa de mi querido amigo Enrique Coria. En las últimas emisiones estuve hablando sobre etnoliteratura, o también conocida como oralitura, literatura oral de los distintos pueblos. En particular, estuvimos hablando de los náhuatl, poemas de un maravilloso poeta que se llamaba Netzahualcoyotl, el que es boca de coyote. Habíamos dicho que muchos de los términos que usamos nosotros también provienen del náhuatl, así como, por ejemplo, tomate, chocolate, cacahuate, que ellos lo pronunciaban como tomatl, cacahuatl, chocolatl, esa TL, así como nosotros tenemos un montón de apellidos que terminan en EZ, ese sufijo, González, Gómez, Rodríguez, bueno, todos los idiomas tienen esos sufijos y, por supuesto, los pueblos originarios también. Hoy les quería comentar, para salir de la poesía náhuatl y recordar una leyenda guaraní que va a rescatar nada menos que Augusto Roa Bastos, un gran escritor paraguayo que tuvo que exiliarse en la época del dictador Alfredo Stroessner. Y la leyenda dice así:
Y la estoy eligiendo hoy, que en Buenos Aires, en momentos en que estoy grabando esto, llueve. Llovió toda la noche, hubo truenos, hubo relámpagos, hay calles inundadas, en fin, lo de siempre en la calle y en mí. La leyenda dice, el trueno cae y se queda entre las hojas. Los animales comen las hojas y se ponen violentos como el trueno. Los hombres comen a los animales y se ponen violentos como el trueno. La tierra se come a los hombres y empieza a rugir como el trueno. Miren si esto no es literatura, literatura de lo mejor, conocida como oralitura o etnoliteratura, la literatura de las etnias. Mi nombre es Marcelo Balco y es lento, pero viene. Sé que somos dos extraños, pero hoy me encuentro frente a ti. Un aguacero de tristeza en tu mirada vi. Han pasado muchos años. Dime quién te trajo aquí. No es tu hogar, no es tu manada. Esto no es vivir. Cortaron tus alas y te encerraron. Los mismos del doble discurso de conservación. Va siendo hora de alzar la voz. Si lo sientes tú, lo canto yo. En nombre de Bantús se levanta el aguacero y todos voltean al cielo buscando el azul. Y con la fuerza del sol a San Francisco pediremos que se rompan las jaulas y vuelen muy lejos buscando su luz. Ojos y explicarte qué pasó. La gran estupidez humana no tiene perdón. Entiendo el reclamo que gritas al verme, hoy lo reproduzco y se hace más fuerte. No tiene alma quien te encerró, un idiota, un tirano insensible al dolor. Y en nombre de Bantús se levanta el aguacero y todos voltean al cielo buscando el azul. Y con la fuerza del sol a San Francisco pediremos que se rompan las jaulas y vuelen muy lejos buscando su luz. Y en nombre de Bantú hoy se levanta el aguacero y todos voltean al cielo buscando el azul. Y con la fuerza del sol a San Francisco pediremos que se rompan las jaulas y vuelen muy lejos buscando su luz.
los animales del mundo entero, que hoy se encuentran encerrados en cautiverio, esperando el cielo azul. No existe justificación y pragmáticamente actuaremos para que se rompan las jaulas y vuelen muy lejos, buscando su luz. Animari Compuché y Che Traipe Nahuel de la Guardia de Plotier Neuquén. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Nahuel de la ciudad de Plotier, provincia de Neuquén. Soy Ucantufe y Luthier Mapuche. Aquí le vamos a hacer un toque ancestral para la radio AM 1010 del programa Hueño Mapumeu de Enrique el Indio Coria y para Argentinísima Satelital. Acá va con mucho cariño. Todos los miércoles, desde las 0:30 horas hasta la 1:30 por Argentinísima Satelital, Hueñún Mapumeu, Volver a la Tierra, con Enrique el Indio Coria. Entrevistas, mitos y leyendas. No te lo podés perder. Un programa pluricultural e interreligioso.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. La libertad. Desde la ciudad autónoma